Vamos a ir a Filipenses 4. Vamos a ir a Filipenses 4:4. Bueno, vamos a iniciar con el versículo 6. Después vamos a leer lo que dice el 4. El tema de la meditación de hoy es en qué pensar en la cuarentena. Porque están saliendo bastantes cosas de que las personas se aburren en la cuarentena y que están haciendo videos y no hayan qué hacer en la cuarentena. ¿Nosotros en qué deberíamos de pensar? Porque otros lo único que piensan es en desesperación. Lo único que piensan es en qué puede pasar. Lo que invade o lo que está invadiendo a muchas personas es la desesperación. Y bueno, nosotros deberíamos de reflexionar en que la desesperación y la aflicción no deben ser los que se apoderen de nosotros en este tiempo, sino que hay una alternativa mejor, hay algo más importante en lo que pensar en este momento. Por eso se llama el tema en qué pensar en la cuarentena. Es una pregunta, usted se lo puede preguntar, pero lo que vamos a ver es conforme a la meditación anterior. Estamos hablando de la venida del Señor que está cerca, y en base a eso también nosotros en qué debemos pensar. Leamos el versículo 6, Filipenses 4:6. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor Jesús, porque tu palabra, Señor, es la que nos puede dirigir, Señor, la que nos va a dirigir, en la que necesitamos que nos dirija. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Señor, déjanos entender, Señor, qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor, cómo quieres que actuemos, Señor, y sé tú nuestro consuelo en medio de toda situación. Gracias por tu misericordia, Señor, y por tu amor. Te pedimos, Señor, de que seas tú instruyéndonos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, es cierto, el Señor pronto viene. Más que nunca en tiempos de quebranto y dolor, lo que la iglesia tiene que hacer es predicar el Evangelio de Cristo. Por ahí me habían enviado a mí un video en el que una hermana escribió una alabanza. Y lo que decía la alabanza era prácticamente de que como las iglesias están cerradas, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir predicando, solo que a través de las redes sociales. Entonces yo dije, es una buena idea, dije. Y porque además de que lo estamos haciendo aquí por medio de los parlantes y que se oye hasta por ahí nomás, se oye alrededor de nosotros. También lo estamos haciendo por medio de Facebook y también lo estamos subiendo por medio de YouTube, porque no hay que limitarnos, porque estamos viendo de que este es un momento en el que las personas están en zozobra, muchas están en aflicción. Tal vez aquí no mucho, porque hay muchas personas, o en muchos lugares muchas personas piensan que es mentira la cosa, pero a veces otras puede ser que no también, otras puede ser que estén confiadas en el Señor y también siendo prudentes, ¿verdad? Pero lo que de nosotros se tiene que apoderar no es la desesperación ni la aflicción, sino que nosotros tenemos que pensar en esto de que el Señor pronto viene y que nosotros, si el Señor viene, nosotros vamos a dejar de sufrir porque nos vamos a ir con Él. Pero hay personas que no, por eso hay más en qué pensar que en la desesperación o en la aflicción. Hay cosas más importantes. Pero ¿cómo no afligirse o desesperarse? ¿Cómo no hacerlo? Bueno, el Señor nos dice en su palabra, hoy sí vayamos al versículo 4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y esto no lo dije yo, esa otra vez ya está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice siempre. Y hay momentos en los que uno no quisiera
bueno, uno quisiera regocijarse, pero uno no halla la manera ni el por qué. Pero el Señor nos dice de que nosotros nos tenemos que regocijar y siempre. Y además, si nosotros analizamos estos versículos, prácticamente, bueno, en el siguiente habla también de la venida del Señor y de que pronto se acerca la venida del Señor. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar regocijándonos. Por eso es que nosotros no se tiene que apoderar de nosotros la desesperación ni otras circunstancias, porque nosotros tenemos que estar regocijándonos por el hecho de que nosotros tenemos a alguien que nos ayuda. Nosotros tenemos a alguien que pone la cara por nosotros. Y como decíamos, la voluntad de Dios es perfecta. Y lo que Dios haga, aunque no sea lo que nosotros queramos, Dios hace lo mejor siempre para nosotros, aunque no sea lo que nosotros queramos. Por eso no hay por qué afligirse. Uno, por eso siempre tiene que estar gozoso. Por todas las cosas que hemos venido viendo anteriormente, de que la palabra de Dios dice de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Estos a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y lo hemos visto en los ejemplos de Job, lo hemos visto en los ejemplos de José. Y nosotros también, pensando en que el Señor se acerca, en que el Señor viene pronto, nosotros, pensando en eso también, lo que les decía, si el Señor viene, ya no vamos a sufrir nunca porque nos vamos a ir con Él. Pero ya que para nosotros todo nos ayuda para bien, y que si viene el Señor también para nosotros no es algo malo, nosotros pensemos en los demás, en que para los demás no significa lo mismo, en que los demás no tienen al Señor para poderse regocijar siempre, en que los demás, si viene el Señor, para los que no tienen a Cristo en su corazón, eso no va a ser para salvación. Para los que no tienen a Cristo en su corazón, la venida, bueno, el arrebatamiento, que es lo primero que va a acontecer, el arrebatamiento marca el momento en el que empieza la tribulación. Así de que para los demás no es tanto por qué regocijarse. De hecho, no es por qué regocijarse, pero ¿por qué no hay tiempo para pensar en la desesperación y en la aflicción? Porque sí, bastantes están afligidos e incluso están poniendo mensajes en las redes sociales de que hay un nuevo virus, que es el virus M, que es el virus del miedo, y que ese es el que no se debe apoderar de nosotros, aunque nos dé otro virus, porque ese es el peor. Y es verdad. Pero eso lo enviaron en general. Pero ya para nosotros que tenemos las promesas del Señor, mucho más, o mejor dicho, mucho menos nosotros nos tendríamos que dejar contagiar de ese virus, el virus M, el virus del miedo. ¿Por qué? Porque debemos de preocuparnos por mostrar la luz de Cristo al mundo, ya que Él pronto viene, y eso lo dice en el versículo 5. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Por qué debemos de preocuparnos por eso? Como aquí dice en el versículo 5, está hablando de nuestra gentileza, nuestra manera de actuar, y que sea conocida de todos los hombres. Eso habla de nosotros dar un testimonio. ¿Para qué? Para que las personas, las que no conocen de Cristo, vengan a Él. Y que vengan a Él para que no pasen por cosas peores, como lo van a hacer la tribulación. Porque aquí está diciendo que el Señor está cerca. Si el arrebatamiento fuese hoy, nosotros nos vamos y empieza la tribulación y va a ser peor que el coronavirus, porque en la tribulación no solamente habla de pestilencia, sino que cuando hablamos, por ejemplo, de los juicios de Dios, las 7 trompetas, ya me olvidaron todo, las 7 trompetas, están las copas de la ira de Dios, y están tantas cosas que solamente son juicios. Y incluso ahí habla de que el sol quema a la gran cantidad de las personas de la tierra, de que cae granizo con fuego mezclado con sangre, cosas así. Y no son cosas, bueno, yo digo, el coronavirus no da miedo a comparación de eso, porque hay personas que incluso cuando leen el Apocalipsis dicen que eso da miedo. Entonces yo digo,
Depende de quién lo lea, digo yo, porque si lo lee alguien que no tenga al Señor en su vida, sí, ahí habla para quién son los juicios. Pero para los hijos de Dios está hablando de que fue el arrebatamiento y las bodas del Cordero en los cielos. Está hablando ahí no está hablando de que para la iglesia van a hacer cosas feas. Porque la iglesia va a estar ahí arriba y las personas que no lo hayan recibido van a estar en la tierra. Entonces yo digo, no, sí, el libro del Apocalipsis es bien bonito, pero para mí, porque ahí hay promesas para mí, que son buenas para mí, pero también para los que no tienen al Señor hay otras promesas que ellos las van a ver que son malas, porque son juicios. Entonces, por eso nosotros, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. En eso nos deberíamos de preocupar más que todo, porque nosotros venimos analizando de que con tantas cosas que se ven en estos días, lo que están marcando es un escenario propicio para la venida del Señor. Entonces, ya no habría que preocuparnos mucho por nosotros, que como nosotros vamos a estar bien, pero hay que preocuparnos por otras cosas, como por ejemplo, predicar la palabra del Señor. Como yo les decía, a mí se me ocurrió de que hiciéramos culto aquí porque ya no podemos estar saliendo mucho, y incluso en la iglesia ya no llegaron a decir de que sería mejor de que no se hiciesen los cultos. Entonces yo dije, nosotros no hay problema, nosotros quedémonos en la casa y nosotros meditamos en la palabra de Dios, nosotros cantamos alabanza, no hay ningún problema, dije. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los que no lo hacen? ¿O qué hay de los que nunca han buscado de eso? Entonces yo dije, yo los voy a molestar, dije, yo voy a ir a traer los parlantes y que lo escuchen, y si no se quieren arrepentir ya no es mi culpa. Porque yo les estoy hablando de que Dios los ama y de que Dios les ofrece cosas buenas, pero el que no quiere lo bueno que Dios le da, ni modo. Tiene que recibir los juicios de Dios, que esos no son si quieren. Las cosas buenas de Dios sí, el Señor le abre sus brazos de amor, el Señor vino a morir en la cruz para que seamos salvos, y el que quiera la salvación va y la toma. Ya los juicios, si una persona rechaza a Cristo, los juicios sí no son si uno quiere. Obviamente si uno rechaza a Cristo, ¿verdad? Ahí sí los juicios no son si uno quiere, ahí Dios no te va a preguntar, mira, ¿querés los juicios? Pero yo dije, para que escuchen, dije. Incluso lo vamos a hacer también por Facebook, y si todavía lo grabo con el iPhone y lo subo a YouTube, digo. Entonces, en la suma de todos los que los van a oír, van a ser unos 20, dije. No sé cuántos, pero hay que preocuparse por eso. En cuanto a la desesperación, porque igual nosotros o no tenemos mucha fe o andamos muy en la carne, o bueno, siempre somos seres humanos, entonces en algún momento siempre nos vamos a desesperar, pero dice algo la palabra de Dios al respecto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Nosotros pensemos en lo que es de Dios, en difundir su palabra, porque si nosotros no podemos hacer algo, lo ponemos en las manos de Dios. Aquí dice de que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces nosotros no estemos ansiosos, no estemos afanosos, no estemos desesperados. Si nosotros no podemos, Dios sí puede. Pero si nos refugiamos en Dios y ponemos las cosas en sus manos, si nosotros cumplimos lo que dice el versículo 6, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La idea del versículo 6 con la del versículo 7 es una misma. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros estamos confiando en Él, nosotros podemos tener paz, porque las cosas están en las manos de Dios y están en las manos de alguien más grande que nuestras ansiedades. Ya que lo nuestro está en buenas manos, nosotros pensemos en los demás. Es necesario, porque como ya les decía, y en realidad son como dos mensajes en sí en esta meditación los que nosotros hemos de recibir: que nosotros vamos a estar bien y que vamos a estar a salvo en las manos del Señor, porque nada se escapa de las manos del Señor. Incluso lo que nosotros pensamos que es malo, Dios lo transforma en algo bueno. Y por lo tanto, ya que nosotros meditamos en eso y vemos que eso es verdad, ya que eso nos debe consolar a nosotros, nosotros tenemos que pensar en los que puedan tener otro tipo de necesidad. Bueno, nosotros pensemos en todo lo que podemos hacer por el reino de Dios y de nuestro Padre. Ahora estamos en cuarentena, ¿verdad? Entonces hay que rebuscarnos, porque es más difícil que cuando no lo estábamos. Pero aquí dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabar, algo digno de alabanza, en esto pensad. Y como hoy tenemos tiempo, hay que rebuscarlo. y que aquí habla de bastantes cosas, pero dice de que nosotros pensemos en esto, pero unámoslo al hecho de que estamos hablando de que la venida del Señor está cerca, porque aquí lo dice en el versículo 5. Unámoslo a eso y al hecho de que estamos en este tiempo, en el tiempo del arresto domiciliario. Unámoslo a esto y pongámonos a pensar de que aquí dice de que nosotros pensemos en eso, y también nos está hablando de que nuestra manera de actuar debe ser conocida delante de los hombres. ¿Por qué? Porque ya que si hacemos nosotros algo bueno, nosotros estamos dando el testimonio de lo que estaba hablando aquí, para con el mundo, que servirá para llevar a las personas al Señor. Y estamos haciendo además tesoros en los cielos. ¿Por qué no deberíamos hacerlo si nosotros estamos haciendo tesoros en los cielos y nosotros estamos haciendo algo bueno por las personas para darle un buen testimonio? ¿Por qué no debemos hacerlo? Si eso es lo que nos manda el Señor. Nosotros en eso debemos pensar. Y como les digo, hay que rebuscarse, porque no es más difícil. Pero en eso es lo que debemos de pensar, porque qué mejor que eso. Aquí está hablando de que si hay algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. Y hay bastantes cosas que son buenas y que son dignas de alabar. Pero en este momento, que estamos recalcando que el Señor pronto viene y que estamos en este momento en el que las personas aún así no quieren con Dios, aun cuando ven las cosas como están. Unos porque no se les ha ocurrido, otros porque aún así no les importa, otros porque creen de que las cosas van a mejorar. Pero las cosas para los que no están en Dios van a empeorar, porque estamos hablando de que hay un acontecimiento de 7 años que habla en la Biblia que se llama la tribulación, y se divide en dos partes, en 3.5 años, o sea 3 años y medio, que eso se llama la tribulación, y en 3.5 años, que es la gran tribulación. Y en la segunda parte se llama la gran tribulación porque es peor que en la primera parte. Entonces las personas no se ponen a pensar eso. Unos no lo saben, otros lo saben y también lo están pensando, pero unos no. Entonces nosotros lo que nos tenemos que poner a pensar es en hacer eso. Y aquí nos lo está hablando en Filipenses 4, de que nosotros
mostremos nuestra gentileza, que sea conocida delante de los hombres, para que ellos vean que el Señor en verdad habita en nosotros y ellos lo quieren conocer. Y además, nosotros que pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. No está hablando de que las cosas buenas andemos pensando nosotros, pero, como les decía, hay bastantes cosas buenas en que pensar. Por ejemplo, podríamos hablar de cosas de conocimiento. Bastantes nos admiramos al ver a una persona que tiene bastante conocimiento. Yo, por ejemplo, me admiro, y por ahí me estaban contando de una persona que habla como 10 idiomas. Yo quisiera hablar 10 idiomas. Eso es algo bueno, no es algo malo. Pero volvamos a enfocarnos en que aquí está hablando de la venida del Señor. Entonces, más que en la desesperación, porque es algo también que estábamos hablando, más que en la aflicción de espíritu, más que en el afán, en estar ansiosos por la situación, nosotros pongamos las cosas en las manos de Dios y pensemos en cómo hacer esto, en cómo nuestra gentileza, nuestra forma de actuar honre a Dios y sea conocido delante de los hombres, para que las personas, ahora que el Señor está cerca, las personas ya no lo rechacen, sino que quieran de Él, quieran conocerle. Si nosotros podemos ayudarle a alguien en algo, hay que hacerlo. Bueno, y eso no es solamente ahora, sino que siempre. Si nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, a mí me cae mal ir a Sonsonate, porque, bueno, ahí en las calles hay bastantes personas, ¿verdad?, que tienen necesidad. Y cuando uno pasa, le piden a uno, ¿verdad? Y a mí me cae mal, y me cae más mal cuando no ando de dinero. Porque, más que todo, yo me pongo a pensar de que, bueno, no sé, yo creo que es rara la persona que no se siente mal al ver que alguien tiene necesidad y no poderle ayudar. Y además la palabra de Dios dice de que no podemos solamente orar por la persona y decir, andate en paz, y la persona se va con hambre y uno, ay, que Dios te ayude. No, la palabra de Dios dice que no hay que hacer así. Entonces, para mí es feo eso. Entonces, por eso no me gusta ir mucho a Sonsonate. Ya cuando uno anda, uno está en emociones. Pero en realidad así debería ser siempre, y más en estos tiempos. Y como estábamos hablando de que si alguien tiene necesidad de un bocado de pan, sí se puede hacer, hay que dárselo. Pero lo que más le va a servir a alguien y lo que más necesitan es la palabra de Dios. Y esa es la gran comisión que el Señor le encargó a los apóstoles, pero que también pasa para con nosotros, porque es necesario. Porque también pongámonos a pensar de que si nadie nos hubiera hablado a nosotros del Señor, ¿cómo estaríamos nosotros en este tiempo? Hay unos que, como les digo, hay unos que no se dan cuenta de que las cosas están pasando y por eso es que no les afligen. Pero los que a cada rato nos bombardean con eso, y solamente el Señor nos puede ayudar. Y solamente el Señor nos puede consolar, porque este versículo 6 me consuela a mí. Dice que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tu necesidad, lo que tenés que hacer es llevarla delante de Dios. Y yo me consuelo, ¿por qué? Porque yo sé de que para Dios nada es imposible. Y por eso yo me consuelo. Pero si yo no tuviese a Dios, yo no hallara qué hacer. Yo quizás dijera, me voy a ir a contagiar para ya no estar con aflicción, porque eso del virus M es peor que el coronavirus. Porque hay personas que de la aflicción les agarran otras enfermedades. Y entonces, yo eso me pusiera a pensar. Eso me pongo a pensar, que yo solo de la aflicción ya me enfermaría. Pero con Dios a mi lado, yo digo, las cosas a mí me van a ayudar para bien. Pero si no, entonces pongámonos a pensar lo mismo en otras personas que
tal vez sean como nosotros, que ellos sí se están dando cuenta de todo. Y pongámonos a pensar, por ejemplo, en los doctores, en los enfermeros, en las enfermeras que están a la par de todo eso. La aflicción grande que han de tener. Pero los que están agarrados de la mano de Dios lo están pasando de una manera, y los que no están agarrados de la mano de Dios lo están pasando de otra manera. Porque los que están agarrados de la mano de Dios ya saben de que pase lo que pase, están en las manos de Dios, y que no se sale del control de Dios eso. Incluso si mueren van a ir a morar con Dios por la eternidad, y ahí se acabó todo, hasta se acabó el miedo de la enfermedad. Pero los que no, están orándole a Dios, pero no saben, no conocen ninguna de las promesas de Dios, ni saben la fortaleza que se puede encontrar en la palabra de Dios, porque no la leen también. Entonces nosotros pongámonos a pensar eso. ¿Qué es lo mejor en lo que podríamos pensar? ¿Qué es lo más grande que podríamos hacer? Porque si juntamos estas características, lo que es verdadero, la palabra de Dios es verdadera. Honesto, la palabra de Dios es honesta. La palabra de Dios habla de la justicia, es pura. La palabra de Dios, si nosotros hablamos de esto, el versículo 8, este versículo lo que más enfrasca es la palabra de Dios. Entonces en esto es en lo que nosotros deberíamos de pensar. No hay más digno de alabar que alguien que se dedique a hacer la obra de Dios, porque es lo que menos quieren hacer las personas. Lo que menos quieren hacer, porque normalmente las personas huyen del llamado de Dios. Entonces nosotros en eso deberíamos de pensar. Y Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Y qué aprendieron de Pablo? ¿O vieron ellos en Pablo? Pablo predicaba el Evangelio con gran solicitud, y que vivía apartado para el Señor, y que ayudaba al necesitado. No, Pablo no ayudaba al necesitado. Sí lo hacía. Vámonos a Gálatas 2, 9 a 10, del 9 al 10. Como les decía, en esta meditación hay dos mensajes, los principales de la meditación, que nuestra desesperación, nuestra ansia, nuestro afán, todas esas cosas, nosotros las pongamos en las manos de Dios para poder sobrellevarlas, para poder soportarlas, para poder estar en paz. Y dice la palabra de Dios que una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso, como decíamos también, el versículo 6 y el versículo 7 abarcan una misma idea, que si nosotros ponemos nuestras peticiones delante de Dios, entonces esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ese es uno de los mensajes, que nosotros no temamos, que nosotros no estemos ansiosos, ni nos desesperemos, porque el Señor está con nosotros y nosotros deberíamos estar haciendo lo que se supone que estamos haciendo, es que nosotros estamos poniendo nuestras peticiones delante de Dios. Eso se supone que estamos haciendo, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones. Si no, no funciona. Eso se supone que debemos hacer. Y entonces, como nosotros sabemos esto, como esto nos debe reconfortar, como esto nos debe de ayudar, nosotros tenemos que dejar de pensar en la desesperación, dejar de pensar en la ansiedad, en la aflicción, para pensar en lo que es bueno y lo que es digno de alabar. Y pensar en que el Señor viene y que hay personas que hay que predicarles la palabra de Dios. Y ahorita estamos hablando y viendo de que dice Pablo de que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis también, en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En otra parte Pablo dice: sed imitadores de mí,
como yo de Cristo, porque él eso era en lo que se enfocaba, en imitar a Cristo. Entonces, estamos hablando de que no hay nada mejor en lo que pensar, ni nada más digno de alabar que hacer el bien y que llevar el Evangelio a las demás personas. Y Pablo, como está hablando de que hagamos lo que él hacía, y nosotros ya sabemos por todo lo que hemos leído en el libro de los Hechos y en todas las cartas de Pablo, de que él predicaba el Evangelio. Nosotros no tenemos que ver un versículo en específico para ver que él lo hacía, pero veamos que él también ayudaba a los pobres. Dice en Gálatas 2, 9 y 10, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada por Dios, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Que se acordasen de los pobres, dice. Y dice que él lo procuraba con diligencia, ayudar a los pobres. Y también ayer leíamos cuál es la religión pura y sin mácula, que hay que acordarse de los pobres, de las viudas y apartarse del mundo. Ese es el tipo de cosas que debemos hacer, lo que deberíamos hacer si de verdad practicamos una religión pura y sin mácula, dice Dios. Y nosotros vemos de que Pablo nos está diciendo de que hagamos todo lo que es bueno y digno de alabar. Y nos está diciendo de que tomemos el ejemplo de él. Lo que él anduvo enseñando, lo que él andaba proclamando y lo que las personas veían de él. Entonces Pablo hacía cosas dignas de alabar. Sí, él las hacía. Solo que aquí no lo dice así en específico, así como yo pienso en las cosas dignas de alabar, ustedes también háganlo. Pero eso es lo que está diciendo. No lo dice así específicamente, pero eso es lo que está diciendo, porque como estábamos hablando de que Pablo era imitador de Cristo, nosotros podíamos imitar a Pablo, porque él lo que hacía es buscar ser como Jesús. Entonces, si nosotros veíamos en Pablo que era eso lo que hacía, y que él predicaba el Evangelio con gran solicitud, que se rebuscaba por hacerlo, y que lo hacía aún con las dificultades que hubiesen, porque él también tenía dificultades, y que también él buscaba ayudar al necesitado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque, y esto es lo que no se nos tiene que olvidar, y no lo tenemos que perder de vista, de que esto es en lo que nos estamos basando para dar esta meditación, de que el Señor pronto viene. Lo nuestro solo pongámoslo en las manos de Dios, y Él se va a encargar. Nosotros pensemos en el reino de Dios, y si nos ponemos a pensar en el hecho de que estamos en cuarentena, por eso se llama la meditación así, que pensar en cuarentena, y que es difícil ahora hacerlo, de que ¿cómo voy a ayudar a los pobres o a alguien que tenga necesidad si yo paso encerrado? Cuando se presente la oportunidad. Y también, en cuanto a predicar el Evangelio hay que rebuscarse, porque es más difícil también, pero como aquí estaba diciendo Pablo, de que nosotros lo que vimos en él, eso hagamos. Y para él no era fácil tampoco predicar el Evangelio. Él no estaba en cuarentena, no estaba en cuarentena, pero por ratos lo hacían estar en cuarentena. No en cuarentena, sino que por ratos lo metían preso también. Es que él también estaba en adversidades, él también se le presentaban adversidades. Él también se le presentaban dificultades para hacer lo que el Señor quería, para buscar enfocarse en esto. A Pablo también le venían momentos en los que él se afligía, en los que él no quería estar muy gozoso,
aunque aquí él dice de que hay que regocijarse siempre, Pablo también era un ser humano, también pasaba por ese tipo de cosas, y también había gran oposición y quizás más grande que la de nosotros para hacer esto, para pensar en las cosas dignas de alabar, para pensar en hacer lo que es justo, para pensar en difundir la verdad, para hacer estas cosas. Y quizás para él era más difícil, pero él aún así lo hacía. Como estamos viendo de que él dice de que tomemos el ejemplo de él, hagámoslo, porque si nos ponemos a analizar, en verdad él obligatoriamente lo tenía que hacer en vivo y en directo, no lo podía hacer por medio de redes sociales porque no existía. Y las dificultades de él eran en realidad mucho más grandes, porque él lo andaban siguiendo, lo apresaban, lo latigaban, después lo volvían a apresar. Y ese tipo de cosas pasaba a él, pero eso lo detenía a él de andar pensando en hacer lo que era bueno o lo que era la voluntad de Dios. No, entonces nosotros en esto enfoquémonos en pensar ahorita en la cuarentena. Ahorita ya no andemos pensando en qué saber cómo es que llega eso del coronavirus, que no sé qué. Sí, hay que ser precavidos y hay que ser sensatos, porque la palabra de Dios habla de eso. Pero nosotros ya dijimos de que nosotros tenemos que poner las cosas en las manos de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña de que si nosotros nos encargamos del reino de Dios, Él cuida de nuestras cosas. Hay un versículo, Gálatas 6, quiero ver. Gálatas 6:16 era, ¿verdad? Había un versículo que hoy por el momento se me ha olvidado. ¿Cuál era el que se decía así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos? No era ese. No era ese. Pero hay un versículo que dice de que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ese por el momento se me ha olvidado cuál es. No, el 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo. No es ese. Lo voy a buscar en el teléfono, es más fácil. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de lo mejor. Ese, no es ese. Me confundo, el que les dije anteriormente es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es. Mateo 6:33 es. Solo para que vean de que sí existe. No porque sí, ya me lo puedo. Literalmente así como se lo dije, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Esto es para probar de que cuando nosotros ponemos las cosas de Dios y del reino primero, Dios se encarga de las nuestras. Ya se los dije, pero búsquenlo, porque sé como hacía aquella iglesia, de que ellos cuando los servidores del Señor, los discípulos del Señor, predicaban la palabra, había una iglesia que era la iglesia que ellos lo que hacían era ir a leer las escrituras para ver si eso era cierto, porque uno lo que tiene que hacer es asegurarse de que sea palabra de Dios, porque es peligroso de que alguien, el que esté predicando, diga algo que no es y después uno lo vaya a enseñar como no es. Entonces, leámoslo, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y de qué habla? Está hablando de el afán y la ansiedad, dice aquí. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es el versículo 26, pero eso solo para darle contexto. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es el versículo 26, pero eso solo para darle contexto. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
de que las necesidades que nosotros tengamos, el Señor ya tiene cuidado de nosotros. Pero aquí en el versículo 33, eso es lo que nos está diciendo, de que nosotros busquemos primeramente lo que es del reino de Dios y su justicia. Lo primero. Eso tiene que ser lo primero que nosotros busquemos. Y todas las cosas esas van a ser añadidas. Si quieren, después lean todo lo que dice aquí. Pero si nosotros podemos analizar, las cosas que nosotros necesitemos van a ser añadidas. Porque nosotros estamos teniendo cuidado de lo que es de Él. Entonces Él va a cuidar de lo de nosotros. Eso es la idea que quiero que tomemos. Porque Dios, ¿cómo no lo va a hacer? Si nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Dios sabe si nosotros nos sentimos débiles y nosotros vamos delante de Él a pedirle la fortaleza. Dios como sabe que nosotros necesitamos esa fortaleza para seguir adelante, Dios no la va a dar. Pero si nosotros buscamos las cosas de Dios, entonces esa es la meditación de hoy. Que nosotros nos encarguemos de llevar la palabra de Dios, de ayudar al que tenga necesidad. Que nosotros nos encarguemos de eso, del reino de Dios. Y las cosas de nosotros Él se va a encargar. Porque el Señor viene y aunque para nosotros solamente signifique cosas buenas, no podemos ser egoístas y decir, si yo me salvo, que los otros se mueran. No hay problema. Hay bastantes personas que así piensan, pero yo digo de que esas en realidad no han nacido de nuevo. Porque no podemos pensar así. Porque el Señor es amor, también es fuego consumidor, pero pongámonos a pensar en el hecho de que Él es amor. Si Él nos amó a nosotros, el pecado delante de Él es más abominable de lo que nosotros lo vemos, porque nosotros vemos el pecado, cuando vemos el pecado de los demás, nosotros no lo vemos abominable, pero cuando vemos el pecado de los demás, nosotros decimos, qué feo, qué pecador, pero para Dios es más asqueroso todavía, y aún así el Señor nos amó, y vino a morir por nosotros. Entonces si Dios lo hizo, ¿cómo yo voy a hacer? Yo que no tengo que morir por nadie, yo que para mí no es tan asqueroso el pecado, porque incluso yo mismo lo hago, yo que juzgo a los demás, yo mismo hago el pecado, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a ser egoísta y yo voy a decir, si yo ya soy salvo y que los demás se mueran? Como decía un compañero mío, púdrete. No, yo no puedo decir eso. No, nosotros no podemos hacer eso, porque lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros, eso es lo que nosotros debemos demostrar. Si Pablo nos mostró eso, era porque él se quería parecer al Señor. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que querer parecernos al Señor y lo que Él mostraba, mostrar nosotros. Así de que tenemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor por este momento. Tú nos das, Señor, para meditar en tu palabra. Es por tu gracia, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque tú nos instruyes, Señor, a través de tu palabra y nos consuelas también, Señor, porque sabemos de que podemos traer toda nuestra ansiedad, nuestro afán, Señor, nuestra aflicción delante de ti. Y que si nosotros lo hacemos, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos guardará, Señor. Y eso es lo que queremos, Señor, tener una paz, Señor, en medio de la tormenta, en medio de cualquier tormenta, Señor, ser, Señor, guardados por ti. Y no solamente ser guardados y saber, Señor, de que tú vencerás por nosotros, sino que tener calma, Señor, porque incluso, Señor, el no tener paz, Señor, también nos genera más problemas, Señor, incluso de salud, pero nosotros queremos aferrarnos, Señor, en esas palabras, Señor, que confortan nuestro corazón. Y queremos, Señor, también pensar en cómo, Señor, ayudar en tu reino, cómo ocuparnos de lo que es necesario, Señor, algo que es tan necesario. Ayúdanos a hacerlo, Señor Jesús. Danos los medios, Señor, y si nosotros podemos ayudar, Señor, con una necesidad, permítenos, Señor, hacerlo, porque así es como nosotros tenemos que actuar, Señor. Más, Señor, viendo toda la situación, Señor, actual, y sabiendo de que tu venida se acerca,
En este momento, Señor, es cuando más la iglesia debe demostrar lo que debe ser. Más tu iglesia debe mostrar tu luz, Señor, para que las personas, Señor, se conviertan a ti y no se pierdan, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor. Hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, como tú las harías. Todas las cosas, Señor, nuestras aflicciones, todos nuestros problemas, Señor, los traemos delante de ti. Los ponemos en tus manos, Señor. En esas manos, Señor, que son capaces de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.